bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como veis, hoy vamos a probar el ARL Project F. ¿Qué os puedo decir? Divertido. Es lento, es muy lento, es... ¡Oh! Por Dios bendito, que alguien me empuje. Sí, es lento, pero... a ver... Am, es que tiene su aquel, este carrito. Em, Su habilidad, su modificación son las embestidas. O sea que dentro de lo lento que es, probablemente es de lo más divertido que hay ahora mismo. ¿Vale? Vamos a aclarar un poquito las cosas. Tú cuando activas la modificación, vamos a verlo aquí, activas la modificación, ¿qué es lo que te da? Bueno, pues lo primero tienes 4 usos por batalla. Dura 25 segundos y recarga en 120 segundos. Am, Son 2 minutos. Bueno, te da tiempo, te da tiempo. Am, Modificación, menos 50% a la modificación del tiempo de recarga, o sea que recarga antes. 50% a la durabilidad de los módulos internos, 50% a la durabilidad del chasis. O sea que se pone, venga, venga, más o menos, pero en plan francés. Oh, monsieur, pues una cosa así. Menos 50% a la resistencia de los daños por colisión. Menos 50% a los daños sufridos durante el impacto. Más 50% al daño infligido por colisión. 200% a la potencia del motor. Ojito. Y una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora más. Más. Esto tienes que complementarlo con la resistencia mejorada, que te da un 12,5% a la durabilidad del vehículo, redondeando hacia arriba, por supuesto, más un 75% a la durabilidad del chasis, más un 30% a la velocidad de reparación del chasis, menos 75% del daño transmitido al chasis al caer. Vale, eso por un lado. Todo está ahora mismo en este carro orientado a embestir. ¡Pum! Y luego además, maestro de embestidas, que te da un daño por embestida de más un 20,85%. O sea que al daño que hagas, súmale casi un 21%. Y resta casi un 21% al daño que te haga a ti la embestida. O sea que es redondo. Empotras bien, pero a ti no te hace mucho daño. Y eso es muy interesante, como vais a ver ahora en la partida. Muchas partidas las hemos jugado y ves que entra la gente ahí a saco a empotrarle al otro. Bueno, pues este carro es la llamada al empotramiento colectivo. Qué raro ha sonado eso, por Dios. Tiene otras connotaciones. Bueno, este carro está hecho por y para embestir. El cañón, vamos a ir por partes, ¿vale? El cañón no es que sea una maravilla, no lo es, ¿vale? Penetración 261, alfa 560, sí, pero es muy disperso. No es un carro para tirar a largas distancias, porque puedes darle a un jugador que esté en otro mapa. Entonces hay que tener cuidado con él. Tiene un cargador de 3 disparos, 4 segundos entre disparo y disparo y 27 segundos en la recarga completa. ¿No es mucho? No, no. Hay cargadores que tardan más. Está, está muy contenido en lo que es el tema del disparo. O sea, no puede ser que seas una fiera embistiendo y luego encima tengas una potencia de fuego descomunal.
No. Eso aquí, de momento, vamos a cruzar los dedos, no está pasando. Em, Está muy contenido el tema de los carros. No es, venga, todo es escape libre, ¿no? Como pasa ahora en Wargaming, que el Ares 90, por ejemplo, lo han tenido que nerfear porque se les había pasado de madre. Vamos a ver, las pruebas se hacen para algo, ¿verdad? Para ver cómo funciona el carro. Entonces, luego tú sacas tus datos y ves si está pasado o no. ¿Qué pasa? ¿Que no trabajamos? No nos da por mirar los numeritos. Pero es algo muy común que hace Wargaming. Primero lo saca y luego cuando la gente se queja, lo nerfea. Aquí, por lo general, si hay que nerfear algo, lo hacen ahora, en las pruebas abiertas que hacen en el servidor de prueba, en el test server. Si hay algo que se ha desmadrado un poco, por lo que sea, eh, lo cambian ahora, como le ha pasado al Champion. Y de hecho es un carro que no termina de gustarme, no termina de gustarme. Muy probablemente, bueno, como veis los tengo todos aquí abiertos. Los de el anterior pase y los de este, porque esta gente del esta ha tenido a bien abrir todos los, por ejemplo, en mi caso, abrir los anteriores tier que no había cogido yo, como el MBTB y el ARL, que me lo han abierto ahora para que lo pruebe. Y se agradece, ¿eh? Ole. Ya veremos cómo funciona este carro, porque aquí es un tier 11, en Europa es un tier 10, esto aquí es un tier 11, en Europa es un tier 10, son cosas que no logro entender, pero para gustos, colores. Em, está contenido, es lo que estábamos hablando, está contenido este carro, no es una barbaridad, porque no es una barbaridad. Ahora se pone la puñetera cafetera a hacer ruiditos. Contra todo lo que tengo que luchar, por Dios bendito. Tiempo de apuntamiento 2:32. A ver, yo siempre he dicho que todo lo que esté por encima de 2 segundos es un problema. Y sí, aquí es un problema, pero la habilidad de este carro te permite centrarte en otras cosas. Tiene un blindaje muy troll, porque es muy troll. Eh, y bueno, pues esas carencias las suple pues con la embestida. Dispersión 0,37 es lo que os decía, puede disparar a cualquier mapa del universo World of Tank y puede dar a cualquier cosa. Sí, es un pelín disperso. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, a ver. Resistencia. Fijaros, 220. Aquí, evidentemente, el Glacis es algo que es un problema en todos los carros. Pero claro, no te van a poner un Glacis bárbaro y no seas capaz de sacudirle a este carro. El Glacis es un problema, sí, y todo el mundo te dispara ahí. De aquí para arriba ya es mucho más complicado arreglarle, porque en cuanto te escores un poquito, muy probablemente te rebote. Yo he tenido partidas con este carro de hasta 6.000 y pico puntos de rebote. O sea, es una locura este carro, de verdad. De verdad que lo es. 330 en la torreta, sí, ya los laterales 150, 150 y 120. Vale, para las explosivas viene muy bien, porque es incluso complicada de hacerle mucho daño con la munición explosiva. Pero todo es posible. Ya os digo que es un carro que está contenido, bastante contenido. Muchas modificaciones, muchas modificaciones. Y bueno, pues al final esto te hace que seas un carro bastante troll. Pero no es que estés pasado, no, es que dices, joder, macho, para endiñarle a esto, sí, aquí, o pillarle de lateral. Y como venga hacia mí, o sea, sal por patas, porque como te endiñe, te mete 800 o 900 en una embestida, ¿eh? Que yo lo he hecho. Ah,
Vamos a ver, tenemos peso 128 toneladas, potencia del motor 1534 caballos, casi 12 caballos por tonelada, velocidad máxima 28 kilómetros por hora. Estoy probándole, incluso probablemente le quite esta configuración mejorada y le ponga un turbo. Yo supongo que el daño será más bestia en la embestida. Ocultación, cero. O sea, esto es un edificio de 3 plantas. Esto es enorme. Esto no se oculta. Ni aunque quiera. Ni aunque quiera, se oculta. 486 metros de visión directa, que no está nada mal, y 1117 alcance de la radio. Bastante bien, la verdad es que está bastante bien. Es un carro que tenía ganas de probarlo. Lo que pasa es que he ido por partes, dijo Jack el Destripador. Y ahora pues me toca probar este mostrenco francés. ¿Me ha gustado? Sí, sí, porque es divertido. Es divertido que ves que el pobrecito viene para ti y dices, ya está, ya la has cagado, nene. Ya, o sea, se acabó. Activas modificación y sales disparado contra él. Y metes unos porrazos que dices, se te han quitado las ganas. Se te han quitado las ganas de volver a venir a... Ya, ahora lo veréis. La munición, pues lo normal. El APFSDS, que es, lo que dispara esto, el perforante con aletas estabilizadas, es el normal. El que disparan todos los tier 11. ¿Vale? Y básicamente el daño es muy, muy, muy parecido. Muy parecido. Podemos comprobarlo, por ejemplo, con este. Veis que es lo mismo. En uno, en otro, cambia algún parámetro. A lo mejor un poquito más de velocidad, tal. Pero el daño y penetración es lo mismo. O sea, todos igual. Bien. Luego tenemos el perforante. Hasta 261 de penetración y 644 de daño. Bastante decente, sí. Y lo que sería el alto explosivo, pues básicamente sube un poquito más la penetración, hasta 70 milímetros. Pero bueno, aquí en este caso no le ibas a hacer mucho daño, porque tienes un 30% más de blindaje que lo que es la penetración del proyectil. ¿Le harás algo? Sí, seguramente, pero muy poco. Vamos a verlo en TanGG. Aquí lo que quiero que veáis es esto. El blindaje. Hipertroll que tiene esto. 370, 380. Esto es complicadete arrearle aquí. ¿Vale? Incluso la torreta que tiene en el frente es complicado sacudirle. El Glacis hasta 300, pero es penetrable. La torreta, nada, olvidaros, olvidaros, olvidaros. Y sí, aquí en lo que es la cúpula que tenemos aquí. A ver, ahí. Esto sí es penetrable y es fácil, porque es muy grande. Es igual que lo que le pasaba al tractor D, que le sacudías aquí y le entraban todas. Pues a este le pasa lo mismo. A ver, algún punto débil tienes que tener, no puede ser un troll de malas maneras. ¿Veis? Es fácil. Sobre todo en el Glacis, incluso con el APFSDS, SS, entra. Entra en el Glacis. El resto ya dice, ¿cómo? Pues eso. Para estar ahí y aguantar está muy bien. Esto cúbrelo. Si cubras lo que es la torreta del comandante, vas a hacer unas partidas. Madre mía. Madre mía de mi vida. En fin. Es un buen carro, vamos a ponerlo en visual. Es un buen carro, sí, me ha gustado, sí. No voy a engañaros. Me ha gustado mucho. Eh,
evidentemente tienes zonas en las que tienes que tener mucho cuidadito, mucho cuidadito, pero sí es cierto que es muy, 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 muy divertido. Básicamente porque si se te pone a tiro, o sea, no le dispares, embístele, que le vas a hacer más daño. Y lo haces. Vamos a ver la partida y ahora lo entenderéis. Estamos aquí. Vale, Lost City, ciudad perdida. Es un buen mapa para este carro. Como veis, bueno, pues no hay mucho porque no hay mucha gente jugando y cuesta poder sacar una partida un poco, en fin, decentilla para que veáis cómo funciona este carro. He hecho otras partidas con unos porcentajes bastante decentes. La verdad, yo no soy un jugador voy a hacer 8.000 y pico de daño, o 15.000, o 250.000. No. Es un jugador que hace unas partidas normales y corrientes. Igual que la mayoría de jugadores. Incluso últimamente hemos estado viendo partidas muy raras que sube la gente. Te estoy sacudiendo, pero es que ni tan siquiera me estás mirando. O sea, a ti te dispara alguien y lo primero que haces es girar torreta para ver quién te está disparando. Bueno, pues veo partidas de la índole de eh, está ahí ¡pum! Y le disparo y no se mueve, ¡pum! Le disparo y no se mueve, ¡pum! Le disparo y no se mueve, ¡pum! Le he destruido. ¡Jo, qué bueno soy! Pero si no se ha movido. Otra cosa es que juegues con bot. Vale, aquí lo que tenemos es que si no hay suficientes jugadores, pues Wargaming, o sea, Wargaming, perdón. Lesta te mete bot para que por lo menos juegues. ¿Hay algunos bots buenos? Sí, hay algunos bots que son la leche. Y hay otros pues que no son tan buenos. Pero por lo general estos bots, como van chetadísimos, pues entran al trapo. Bueno, 196 por lo poco que ha entrado en la torreta. Como ves, prácticamente es que ni se molestan. Fíjate, 400. O sea, es algo normal. No, es que, ostras, es que esto está desproporcionado. Bueno, el 279 viene para acá. El superconquero se le queda ahí mirando. Vale, será un bot, supongo. No lo sé. Bien, pues me voy a por él. Así de claro y así de simple. Me ha sacudido. Muy bien. Y se va. Qué bien. Centurión también me ha dado. Perfecto. No ha penetrado. Au. Qué dolor. Ahora he activado. Fijaros que le he metido 1300. He activado. Está ahí. ah, la modificación. Bueno, vamos a bailar. Pues bailemos. Si yo no me niego nunca a un baile. Bien, pues en fin. ¿Qué quieres que te diga? Y catapum. 720. Le he metido 2000 de daño en embestidas al 279. 2000 de daño en embestidas. Pues ni tan mal. Ni tan mal. A ver, si ves a esto venir hacia ti, vete. Vete, huye. Huye como una florecilla del campo. Porque te va a sacudir. Y como te envista, te va a dejar, vamos, pero hecho polvo, ya lo habéis visto. En un momentito me he hecho 3474 de daño. 1120 de uso del blindaje. Me he cepillado a dos. Vale. Creo que este de aquí era un bot. En fin, es lo que hay. O sea, yo lo digo. Es que, por desgracia, no hay tantos jugadores, pues tienes que jugar contra bot. Ya he recargado la habilidad. Bueno, pero es que hay bots que te sacuden. De hecho, me han sacudido. El, el Tito 5, el 115, me ha sacudido. Vale, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer si no hay más jugadores? El caso es poder jugar y poder probarlo. ¿Qué son bots? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo por lo menos lo digo. O sea, es que son bots.
Algunos, no todos. No todos son bots. Hay otros que no juegan contra bot y se callan y hacen unas partidadas y dicen, mira, no, 7000 de daño, 8000 de daño, claro. Normal. Yo también lo he hecho jugando contra bot. LM48. Vale. Este sí creo que es un bot. Pero los bots también reciben. Cuidado. Creo, si no estoy equivocado. En fin. Como veis, fíjate, es que se ha ido 2 metros más para abajo el tiro. Largas distancias, este carro no funciona bien. Tiene muchísima dispersión. Es un carro para estar ahí. Pegadito, pegadito. Chocando las cositas de mear. Ahí. ¡Pum! Y es como funciona bien este carro y cómo hace daño este carro. Por el resto, pues bueno, como veis es lento, no llega a los 30 kilómetros por hora, pero es divertido empotrarle a la gente. No, esto te está tornando. En fin, bueno, a ver, a lo que vamos. ¿Es un buen carro? Sí. ¿Es divertido? Sí. ¿Funciona bien? Bastante bien. ¿Es durete? Sí. 4119 de daño y 1120 de uso de blindaje. ¿Cómo te quedas, cariño? Como habéis visto, es una partida normal, sin demasiadas pretensiones, sin 8000 de daño. No. Yo soy un jugador medio, normal, igual que la mayoría de jugadores que juegan a este juego, tanto en World of Tanks como en Mir Tankov. También tengo que deciros, desde que estoy jugando aquí en Mir Tankov, mis números son mucho mejores que los que tenía en Europa, pero de largo, de largo. Aquí ando casi por el 48% de victorias, más o menos, y en Europa estaba con un 42%. Mejores carros, sí, a mi gusto, cuidado. Luego ya cada uno que piensa lo que quiera. Y me parece a mí que este ARL Project F es un carro que va a ser muy, muy, muy divertido a la hora de jugar. Estas partidas tampoco son muy representativas porque muchos son bot, sí. Y luego tienes otras partidas de 15 contra 15, pero son 15 tier 11. Que eso no pasa en el juego. En el juego nunca vas a tener, por lo menos aquí en Mirtanco, no vas a tener partidas de 15 contra 15 todos tier 11. No. Eso no lo he visto yo en mi vida. No lo he visto desde que estoy jugando aquí. Porque te lo reparte mucho. Si es cierto que no es lo mismo enfrentarse a un tier 11 que a un tier 10. Aquí están más, digamos, están más escalados y se nota, se nota. Y este carro va a hacer muchísimo daño, sobre todo temas de si tienes misiones de uso de blindaje, este carro es fantástico. Destruir un carro por empotramiento vil y desalmado, este es tu carro. Yo voy a seguir jugando con él, voy a seguir probándolo. Este va a ser uno de los que coja, este y el Aceberg, el alemán, que también me parece un carro muy bueno. Sacaremos alguna partidita del MPTP, que también me lo han dejado para probarlo. Gracias, compis. Y ya os digo, ARL sí, Aceberg sí. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle a like, que no cuesta nada, son gratis. Comentar, siempre comento a todos los comentarios. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.